Muy buenas a todos. En estos vídeos veremos cómo sumar y restar fracciones de forma fácil. Así que, sin más que decir, empezamos. Los pasos para sumar o restar fracciones son: primero, calcularemos el común denominador de todas las fracciones. Si tienes dudas sobre cómo calcular el común denominador de forma fácil, pincha en la etiqueta que te está apareciendo arriba a la derecha. Una vez hecho esto, calcularemos las fracciones equivalentes con su común denominador. Y ahora ya solo tenemos que sumar o restar los numeradores. Esto es así debido a que el valor numérico de una fracción es el resultado de dividir el numerador entre el denominador. Por tanto, si todos tienen el mismo denominador, sumar sus numeradores es lo mismo que sumar sus valores numéricos. Por esto, esta es la forma más sencilla de sumar y restar fracciones, y es la que solemos utilizar. Apliquemos estos pasos a este ejemplo. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que, como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 2, que no es más que multiplicar 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 5. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que 10 es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es el 10. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 10 entre 2 da 5, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente de un medio es 5 décimos. Hagamos lo mismo con un quinto. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 10. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 10 entre 5. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 1. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente de un quinto es 2 décimos. Ahora ya solo tenemos que sumar los numeradores. Como 5 más 2 es 7, tenemos que un medio más un quinto es 7 décimos. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso, vemos que son el 6, el 12 y el 18. Como lo que queremos es utilizar el mínimo común múltiplo, usaremos el 6. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 6. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso vemos que 6 entre 3 da 2, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a 5 tercios es 10 sextos. Hagamos lo mismo con un sexto. Es bastante fácil, ya que su denominador es 6, por lo que la fracción es la misma. Ahora ya solo tenemos que sumar los numeradores. Como 10 más 1 es 11, tenemos que 5 tercios más un sexto es 11 sextos. Hagamos la siguiente operación.
Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 10, que no es más que multiplicar 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 15. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 30, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 30. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 30 entre 10 da 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 décimos es 9 treintaavos. Hagamos lo mismo con 2 quinceavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 30. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 30 entre 15. Esta división da 2. Así que este número lo escribimos en rojo y multiplica el anterior numerador, que era 2. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 2 quinceavos es 4 treintaavos. Ahora ya solo tenemos que sumar los numeradores. Como 9 más 4 es 13, tenemos que 3 décimos más 2 quinceavos es 13 treintaavos. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribiremos los primeros múltiplos de 6, que no es más que multiplicar 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 4. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso, vemos que son el 12 y el 24. Como lo que queremos utilizar es el mínimo común múltiplo, usaremos el 12. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 12. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 12 entre 6 da 2, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a 5 sextos es 10 doceavos. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 4. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3 cuartos es 9 doceavos. Ahora ya solo tenemos que restar los numeradores. Como 10 menos 9 es 1, tenemos que 5 sextos menos 3 cuartos es 1 doceavo. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribiremos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 4. Una vez hecho esto, subrayaremos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 12, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador.
Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 12. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 12 entre 3 da 4, que es el número que escribiremos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 1. Por lo tanto, la fracción equivalente a un tercio es 4/12. Hagamos lo mismo con 3/4. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividiremos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 4. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a 3/4 es 9/12. Ahora ya solo tenemos que restar los numeradores. Como 4 menos 9 es menos 5, tenemos que un tercio menos 3/4 es menos 5/12. Hagamos la siguiente operación. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribiremos los primeros múltiplos de 8, que no es más que multiplicar 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribiremos los primeros múltiplos de 6. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 24, que es el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 24. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 24 entre 8 da 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo que la fracción equivalente a 3/8 es 9/24. Hagamos lo mismo con un sexto. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 24 entre 6. Esta división da 4. Así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 1. Y por tanto, vemos que la fracción equivalente a un sexto es 4/24. Ahora ya solo tenemos que restar los numeradores. Como 9 menos 4 es 5, tenemos que 3/8 menos un sexto es 5/24. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí os dejamos estas operaciones para practicar lo que hemos visto. Y como siempre, en los próximos vídeos las corregiremos. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!